Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Siempre para mí es un honor preguntarte, ¿verdad? Y decirte cómo te encuentras en este momento. Hay veces de que con solo esa pregunta, pues como que nos ayuda mucho, ¿verdad? A podernos sentir un poco mejor, ¿verdad? No sabemos cómo pues nos ha ido el día. Espero que realmente pues nos haya ido bien, ¿verdad? Así que ahorita vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a compartir esto. Estamos en un horario que no lo sabemos tener ahorita. Esto que voy a compartirte contigo, siempre lo hago en las horas de la noche, pero en este momento pues se me ha facilitado, ¿verdad? Estar aquí y voy a compartir, voy a aprovechar este momento. Sé que las personas que vienen más tarde pues lo van a ver después, el video va a quedar grabado, así que para mí es un gusto si tú estás ahorita ahí y me estás acompañando. Vamos a hablar acerca del libro de Efesios, ¿verdad? En este momento, pero vamos a encomendar, ¿verdad? Al Señor este espacio, que sea Él, pues tomando el control, la dirección de todo lo que se va a hablar aquí, ¿verdad? Para que no sea nada fuera de lo que Él pues realmente quiere que se diga. Así que vamos a orar. Acompáñame por favor en este momento. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar aquí, Señor, una vez más, para compartir la poderosa palabra de Dios que viene de ti, Dios Todopoderoso. Te rogamos en este momento que seas tú tomando control de todo lo que se va a hablar, Señor, de todo lo que se va a hacer en este momento, que seas tú, Señor, tomando el control de todo ello. Bendito Señor, en este momento pongo a ti a tu disposición este espacio, que seas tú tocando nuestros corazones, que seas tú, Señor, atendiendo, Señor, a nuestro clamor, atendiendo, Señor, a esa petición de que queremos aprender más de ti, que queremos, Señor, mejorar y ser cada vez más agradables a ti, Señor, más agradables a tu presencia, más pareciéndonos mucho más a ti, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, bendito Jesús, que esta semilla quede en un corazón, Señor, en un terreno fértil, en un terreno bueno, para que pueda germinar, Señor, y pueda producir así el fruto como tú deseas en nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos por aquí un poquito así como que esto está en construcción aquí, ¿verdad? Entonces, por eso ves tú acá que hay unas varillas y aquí está como que el muro medio de andar, pero aquí esto se está haciendo en construcción. Así que, pero aquí estamos, ¿verdad? Para compartir la palabra. Así que vamos a invitarte que abras tu Biblia ya en el libro de Efesios 1, 13, ¿verdad? Efesios 1, 13. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame. Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos venido hablando más que todo en el libro de Romanos, ¿verdad? En el libro de los Gálatas, todos los libros anteriores donde se nos habla, se nos relata lo que es la salvación. Esos libros nos hablan enteramente de lo que es la salvación. Y aquí como que nos dan ese sello de gracia, ¿verdad? Que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nos hace énfasis acá el apóstol Pablo, que todos nosotros, primeramente, hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios. No podemos venir y decir creo en tal cosa, ¿verdad? Si nosotros antes no se nos han informado acerca de qué se trata. Así es cuando tú vas a comprar un producto, ¿verdad? Antes pides información de ese producto. ¿Qué beneficios tiene, verdad? ¿Para qué me va a servir comprar ese producto? Así mismo es la palabra de Dios. Cuando alguien viene y te expone la palabra de Dios, o tú vienes y la escuchas, pues entonces tú ya tienes una idea, ya tienes un fundamento de lo que es la palabra de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, primero escuchaste la palabra de verdad, primero escuchaste ese evangelio, ese poderoso evangelio de la salvación. Y habiendo creído, ¿verdad?, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Para ser sellados con el Espíritu Santo tenemos que haber creído en nuestro Señor, tenemos que haber creído en esa presentación que se nos dio acerca de nuestro Señor Jesucristo, para creer y luego recibirle, y con esa acción de venir y reconocer a Jesús, pues nuestro corazón fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la salvación, estamos marcados en nuestro corazón, y eso es esa marca en nuestro corazón, ese sello significa que somos pertenencia de nuestro Dios. Amén.
Bien, vamos a hablar entonces, vamos allá a entrar de lleno lo que es la carta de los Efesios. Y bueno, Pablo, estando preso, ¿verdad?, escribió 4 cartas. Y ahorita pues se las voy a mencionar, ¿verdad? La primera es, digamos, Filipenses, ¿verdad? Y ocupó ciertas personas para que ellos se encargaran de llevar esas cartas a los diferentes lugares. Él se auxilió de otras personas. Pero todas estas cartas, estas 4 cartas, él las escribió estando en prisión. Mira, que nos da un buen ejemplo. ¿Sabes qué es? Que a pesar de que él estaba preso, él siguió trabajando. Mira qué enseñanza la que nos da aquí. Él estaba preso, pero él siguió trabajando. No se quedó con los brazos cruzados. ¿Cuántas oportunidades se nos han quitado a nosotros, ya sea en el área empresarial o en el ministerio, donde sea que tú te desarrolles, te desenvuelvas? ¿Cuántas oportunidades se nos han sido acortadas y de repente nos quedamos como que estancados? Pero no, aquí nos está dando un ejemplo así de entrada. El apóstol Pablo es que a pesar de que él estaba en prisión, porque a causa de predicar la palabra de Dios, ¿verdad?, lo encarcelaron, pero él siguió trabajando y escribió 4 cartas. Y entre ellas está Filipenses. Y dice que le envió por Epafrodito, ¿verdad?, hacia los filipenses. La carta de Efesios, que es la que vamos a estudiar ahora, la envió por Tíquico, ¿verdad? La de Colosas la envió por Epafras. Y Filemón por Onésimo. Estas 4 personas fueron los que llevaron estas cartas que el apóstol Pablo escribió en prisión, para que esa iglesia siguiera avanzando. O sea, él estaba prisionero, pero la iglesia que estaba a su cargo seguía avanzando, porque él siempre estaba escribiendo esas cartas, él siempre estaba manifestando, ¿verdad?, lo que Dios le estaba mostrando para poder sacar adelante a la iglesia en esos problemas que ella se encontraba en ese instante, que la iglesia se encontraba en ese momento, ¿verdad? Mira qué maravilloso lo que nos muestra acá. Ahora bien, hay una fórmula aquí que yo la puedo escribir acá, y es que el libro de Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, para acá hay una fórmula, ¿verdad?, que he puesto acá y dice: Cristo más iglesia igual vida cristiana. No podemos vivir una vida cristiana sin Cristo, ¿verdad? No lo podemos hacer. Nosotros como iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, como siempre lo he mencionado, no son las 4 paredes donde nos congregamos, sino que la iglesia somos nosotros. Entonces, no podemos hacer nada sin Cristo, lo necesitamos. Y para poder llevar una vida cristiana, pues Él tiene que estar dentro de la fórmula. Entonces aquí dice que la fórmula está compuesta por Cristo más iglesia. Podemos tener una vida cristiana, una vida llena del poder, de la gloria de Dios, una vida llena de su presencia, ¿verdad? Una vida llena de su cobertura, cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en nuestra diario caminar. Bien, dice acá también de que hay muchos escritores que catalogan, ¿verdad?, al libro de Efesios como la cumbre de las verdades bíblicas. Este libro nos muestra eso, las verdades bíblicas, las verdades de nuestro Señor. Y empieza hablando pues acerca de ese aspecto doctrinal de que nosotros pues fuimos salvos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y ese punto pues ya lo hemos visto anteriormente en los libros anteriores, ¿verdad? En el de Romanos, ¿verdad? En el libro de los Corintios hemos venido viendo eso, de cómo Dios pues viene y nos hace, ¿verdad?, ser partícipes del reino de los cielos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Efeso era un lugar donde existía mucho el comercio. Característica de todos los lugares donde Pablo vino, predicó la palabra de Dios y fundó las iglesias. Centros comerciales, dice, pero al mismo tiempo siempre había problemas. Aquí se daba mucho la hechicería y la práctica de la magia. Mira qué problema. Aquí se efectuaba mucho eso. Ahora entonces, él vino y con un propósito, ¿verdad? Se formuló dos propósitos para el cual él tenía que venir, ¿verdad?, y mandar esta carta a los efesios. Entre ellas está que existía una inclinación a la tentación, ¿verdad?, a practicar normas paganas. O sea, la iglesia estaba inclinándose a
a realizar esas normativas, a realizar esos lineamientos paganos, ¿verdad? Y eso pues era una tentación que existía en esa iglesia y por eso él vino y mandó esta carta. Y también dice la falta de unidad entre los gentiles y los judíos. Problema que existió en ese momento. Acordemos que anteriormente hemos hablado de la circuncisión y la incircuncisión y de que qué consistía, de que si eran hijos de Dios o no eran hijos de Dios, y eso nada más se trataba de un pacto. Pero ya cuando vino Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro pacto ahora. Él es el que nos entregó esa salvación por gracia y ya no lo somos por el hecho de que se tiene que circuncidar la persona, sino el hecho de que tiene que reconocer a Jesús. Y ese mismo momento en que hablamos, que dice que Jesús vino, ¿verdad?, a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, entonces él se fue a los gentiles. Y eso fue lo que nos dio oportunidad a nosotros, los que no somos judíos, de venir y formar parte de algo nuevo que surgió, que es la iglesia. Entonces en esa iglesia entramos todos, ¿verdad? Entra los judíos, ¿verdad? Y entran los gentiles, los dos grupos de personas. Ahora en día toda persona que quiera venir a Cristo pues forma parte de lo que se llama la iglesia y son salvos por gracia. Ahora vamos a ir estructurando esta palabra de Dios. Y el apóstol Pablo pues lo estructura de la diferente manera, y como este libro tiene nada más 6 capítulos, pues vamos a irlo estructurando así. El capítulo 1, ¿verdad?, describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a ver esto? Lo vamos a leer allá ahí en Efesios, ¿verdad?, 1, 20 al 23. Ahí nos menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo, dice así. Efesios 1, 20, 23, dice así. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, el poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos está mencionando la palabra de Dios, ¿verdad?, que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nos está diciendo que el poder de Dios vino y resucitó a Jesús. Y lo sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y ahí, ¿verdad?, dice que puso todo principado bajo sus pies, como lo acabamos de leer, pero que la iglesia se denominó en ese momento el cuerpo de Cristo. Entonces aquí podemos notar, ¿verdad?, en el capítulo 1, la esencia de él, el punto clave es que la iglesia fue constituida como el cuerpo de Jesucristo, donde él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Bien, en el capítulo 2, la iglesia es constituida como templo, ¿verdad?, como templo. Y lo vamos a ver allá en el 2, 20, 22. 2, 20, 22. Lo vamos a leer así, dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Ahí nos está mencionando cabal en el versículo 21, ¿verdad? Nos dice en quien todo edificio bien coordinado va siendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios y eso nos constituye ser un templo, ¿verdad? Nosotros somos el templo de la presencia de Dios. Entonces dice aquí fundamentados en los apóstoles y profetas. Nos está diciendo apóstol significa ser enviado. Y profeta es aquel que comparte la palabra de Dios, aquel que predica la palabra de Dios, aquel que expone la palabra de Dios. Ese es un profeta porque toda la palabra de Dios es profecía. O sea, es palabra, es profeta. Si es profecía de parte de Dios, todo ha sido inspirada por Dios. Entonces todos nosotros tenemos esa orden, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió, dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En ese momento fuimos enviados, en ese momento, ¿verdad?, también se nos otorgó, ¿verdad?, el poder entregar ese evangelio
a predicarlo a todo el mundo. Entonces dice aquí, ese es nuestro fundamento. ¿Y sobre quién está ese fundamento? Sobre la piedra angular que es Cristo. Él es la cabeza, ¿verdad? Él es el eje principal, Él es la piedra, ¿verdad? Que nos rige para poder dirigir, para poder ejercer lo que Él nos envió a hacer. Y la iglesia pues se constituye el templo, el portador de la presencia de nuestro Dios. Ahora en el capítulo 3 nos constituye un misterio. Y vamos a leer acá en el versículo 3 al 12, ¿verdad? De 3 al 12. Vamos a leer acá del 3 al 12 del capítulo 3 de Efesios y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Continuamos. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para la multiforme sabiduría. Llegamos hasta el 12 y dice, de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Por la fe en Él. Ahí lo vamos a dejar en el 12. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que el apóstol Pablo nos está revelando acá? Bueno, es ese misterio que se encuentra en el versículo 6, donde dice, donde gentiles, ¿verdad? Y judíos ahora pueden formar parte. Es lo que estábamos mencionando anteriormente y lo estaba recalcando aún más acá, porque acordemos que un propósito que él tenía era de unir la iglesia. Había mucha discordia, había mucha separación entre ellos. Entonces, uno de los objetivos principales del apóstol Pablo era que tenía que unir a la iglesia en un solo cuerpo. Entonces en el 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes los gentiles no tenían esperanza. La esperanza de los gentiles llegó cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y vino Jesús y adoptó a los gentiles. Nosotros somos adoptados. Nosotros somos injertados. Porque el pueblo de nuestro Dios es Israel, pero nosotros somos injertados. Pero aquí dice que somos coherederos del mismo cuerpo de Cristo. Somos coherederos juntamente con Él. Y esa es la revelación del misterio, del cual se menciona acá en el versículo 3. Y además, ¿verdad? Que se nos ha sido dado a conocer a nosotros que somos la iglesia para que seamos los que vengamos y compartamos con las demás personas este misterio, que lo compartamos, que también ellos tienen la oportunidad, tienen el derecho de venir a reconocer a Jesús y venir y aceptarle y ser también partícipe de esta bendición que Jesucristo vino a otorgarnos en el momento de su sacrificio. Que también todo aquel que quiera venir a Jesús puede formar parte, es coheredero con Él, ¿verdad? En un solo cuerpo. Amén. Bien, vamos ahora al capítulo 4 y allí pues se enfoca el nacimiento, la conversión, un hombre nuevo. Nos está haciendo referencia al cambio de conducta, ¿verdad? Que es la respuesta, ¿verdad? De nosotros venir y seguir a Jesús. Vamos a ver acá en el 4, 21, 22, qué es lo que nos dice. 4, 21, 22. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos está invitando, ¿verdad? A que nosotros debemos de tener una conversión. Después de oír la palabra de Dios es difícil, ¿verdad? Decir no podemos cambiar. ¿Por qué? Toda persona que tiene contacto con la palabra de Dios sale diferente. Toda persona que tiene contacto con Dios sale transformada. Entonces aquí podemos notar esto. Por eso es aquí, si en verdad habéis oído, ¿verdad? Ese evangelio, esa palabra de Dios que transforma, esa palabra de Dios que da vida, esa palabra de Dios que restaura, esa palabra de Dios que te levanta. Si tú has oído esa palabra de Dios, pues entonces vas a cambiar la vida, vas a cambiar esa manera pasada de vivir, porque no va a tener sentido. Yo no sé si te ha pasado a ti. Cuando tienes esa relación con Dios y vienes y la tienes pero íntima, ¿verdad? Con Dios, vienes y lees tu palabra todos los días y te enfocas en buscar la presencia de Dios. Entonces de repente aquello que te llamaba la atención del mundo, aquello que antes te fascinaba, ya no te llama la atención, de repente como que te choca, ¿verdad? Y eso que es lo que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de nosotros. Así es como Él nos va transformando, así es como Él nos va cambiando al momento de tener esa conversión. Una persona que tiene esta relación con la palabra de Dios y con la presencia de Dios, jamás, óyeme bien, jamás vuelve a ser la misma. Jamás vuelve a ser la misma. Es transformada. Él te recibe tal y como tú eres, con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todos tus pecados, con todo. Pero cuando tú vienes a Él, Él te va limpiando, Él te va transformando a través de la palabra de Dios, a través de escuchar el mensaje de Dios, a través de tener esa interacción con la palabra. Él te va transformando, te va cambiando y va quitando todo aquello que no es bueno, y de repente tú eres una persona totalmente distinta. Por eso dice aquí, despojaos, ¿verdad? Del viejo hombre, el cual está viciado, ¿verdad? A los rudimentos de este mundo, ¿verdad? Entonces, aquí nos hace esta exhortación, ¿verdad? Que debemos de transformarnos, que debemos de cambiar, debemos de ser una nueva criatura, un nuevo hombre en Cristo Jesús. En el capítulo 5 nos pone como referencia la iglesia como la esposa de Cristo. Y vamos a irnos allá al 25-27. 5:25-27 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito, ¿verdad? Este es el propósito, porque el Señor vino acá para hacernos una iglesia, ¿verdad? Gloriosa, dice aquí, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, ¿verdad? Sino que fuéramos limpios para poder recibir al esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual ha sido santificada y purificada a través del lavamiento del agua, dice, por la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos limpia, nos purifica, ¿verdad? Entonces, Cristo se entregó por ella, se entregó por la iglesia, se entregó por nosotros, en un símbolo de amor, en una demostración de amor eterno. Él se entregó a nosotros. Pero también dice acá, con la finalidad de presentarnos, de quitarnos esa impureza, ese pecado que traíamos desde el inicio, ¿verdad? Desde allá, desde Adán y Eva, traíamos ese pecado. Desde ese momento, pues vino con la finalidad de limpiarnos, de lavarnos, de purificarnos. Desde ese momento nosotros quedamos así. Desde el momento que tú vienes a la presencia de Dios y dices, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, Él viene y te lava, te purifica, te limpia, te deja como una persona nueva, como una nueva criatura. Pero de ahí para acá nos corresponde a nosotros mantenernos así, ¿verdad? Este es el llamado que nos hace Dios. Nos corresponde a nosotros mantenernos así. Y es cierto, las corrientes de este mundo son fuertes, ¿verdad? Son llamativas. Vivimos en este cuerpo lleno de pecado, pero también podemos ser fuertes en el Espíritu de Dios cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros nos enfocamos en Él, cuando nosotros buscamos de esa vitamina espiritual en su presencia, cuando nosotros estamos acá buscándole frecuentemente, nuestro espíritu se hace fuerte
y podemos decir no a todo aquello de la carne, a todo aquello que lo que hace es traernos esa muerte a nuestro espíritu. Podemos decirle no porque estamos fuertes en el espíritu. Entonces, de ti y de mí corresponde que mantengamos nuestra vida espiritual como parte de la iglesia que somos, ¿verdad? Que nos mantengamos de ese estado en el que Jesús nos dejó cuando Él vino y fue crucificado en esa cruz y derramó su sangre para limpiarnos. Entonces Él viene por una iglesia así, gloriosa, limpia, sin manchas, sin arruga. El número 6, capítulo 6, nos dice, nos llama que somos parte de un ejército. Y eso lo vamos a ver allá en el 6, 11, 13, vamos a leerlo. 6, 11, 13 dice así, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí nos está llamando o nos está tomando en parte a la iglesia como un ejército. Nuestro Padre se llama Jehová de los ejércitos. Y si nosotros, Él es Jehová de los ejércitos, somos parte de un ejército espiritual. Y todos los días lidiamos una batalla espiritual con el adversario. Porque Él utiliza todo mecanismo para que nosotros podamos fallar, para que nosotros podamos caer, para que nosotros podamos nos dé ese deseo de retroceder y de no continuar con lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Pero aquí pongamos mucha atención que dice que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, no es contra las personas. Y espera que te voy a explicar cómo es esto, sino contra potestades espirituales. Estamos lidiando en un mundo espiritual. Otras veces yo he dicho esto. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no puedes estar lleno de otra cosa. Y cuando yo veo personas que están obrando mal en contra de otras personas, lo que a mí me dice es que no están llenos del Espíritu Santo, porque están siendo utilizados por influencias satánicas. Cuando alguien se levanta en contra de su hermano, para ponerle el pie, para hacer lo que se desmaye, para ponerle esas trampas, ¿verdad? Para que falle. Entonces él está siendo un instrumento. Todos somos instrumentos. Pero la cosa es de quién somos. ¿Somos instrumentos de Dios o de quién somos? Pero aquí esta persona está siendo instrumento del diablo. Porque el enemigo es espíritu. Y así como Dios es espíritu, Dios necesita de instrumentos como nosotros para llevar la palabra de Dios, para venir y ser instrumentos para sanar a una persona. No lo sanamos nosotros, lo sana Dios a través de nosotros. Así para hacer milagros, ¿verdad? Para traer un mensaje a la iglesia lo hace a través de los humanos, pero el mensaje proviene de Dios. Asimismo, como Dios es espíritu, también el diablo es espíritu. Y él también necesita de instrumentos para poder manifestarse. ¿Y a quienes utiliza? Aquellos que están faltos del Espíritu de Dios, aquellos que andan en la carne, aquellos que no comprenden las cosas espirituales. Pero aquellos que andan en la carne, ellos son los que se dejan usar por esas malas influencias. Entonces nuestra lucha no es contra los hermanos, no es contra las personas. Por eso no podemos venir y atacar al otro. No podemos decir, este hermanito me hace esto, este hermanito me hace aquí, este hermanito me hace allá, o esta persona o mi familia me está haciendo daño. No, tú puedes entender que esa persona que está haciendo eso está enferma. Esa persona está mal, está vacía. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestro rol ahí? Pues ponernos esa armadura y decir, bueno, Señor, esta persona me está atacando, ten misericordia de ella, ¿verdad? Y nosotros entender que no es esa persona, sino que entender que es el Espíritu Santo que está influenciando sobre esa persona para que nos ocasione ese daño, para a nosotros podernos detener. Entonces aquí nos está haciendo bien
claro el apóstol Pablo. Somos parte de un ejército y tenemos que estar siempre listos, ¿verdad? Para la batalla que todos los días nosotros enfrentamos. Y cuando haya terminado la batalla, dice, permanecer firmes. O sea, no podemos decir, ya terminó este problema, bueno, entonces me voy a acomodar y voy a estar tranquilo, ¿verdad? Porque este problema ya terminó, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, yo me cruzo los brazos y me relajo, ¿verdad? No, porque el enemigo es insistente. El enemigo siempre anda buscando cómo hacerte caer. El enemigo siempre te anda observando para ver de qué manera tú vienes y fallas, ¿verdad? A Dios. Ahora bien, aparte de esos 6 capítulos donde hemos mencionado esos puntos específicos que describen a esos capítulos, yo te quiero hablar de algo más aquí. Y quiero que nos vayamos a Efesios 2:1-3. Efesios 2:1-3 dice, y le dio vida y nos dio vida a nosotros juntos, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire y el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Nos está diciendo el apóstol Pablo. Eso éramos antes. Nos dejábamos guiar por ese espíritu de desobediencia. Y cuando habla aquí hijos de desobediencia, no estamos hablando de la familia. Estamos hablando de aquel punto cuando Dios te ordena hacer algo y tú no lo haces. Tú te haces el disimulado, tú mejor no te haces el desentendido y no haces lo que Dios te dice, te está ordenando que hagas. Entonces te estás comportando como un hijo de desobediencia, que también se puede decir rebeldía, ¿verdad? Rebeldía, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de desobediencia, de venir y hacer las cosas como se cree conveniente en el pensamiento humano, en la acción humana, pero no conforme a los lineamientos espirituales que provienen de Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, tú solo vas a hacer lo que agrada a Dios. Y cuando tú vienes, ahí eso se nota. Cuando tú obedeces a Dios, solo haces cosas, tus acciones dan a demostrar que estás siendo guiado por Dios. ¿Por qué? Porque lo que haces no lastima, lo que haces edifica, lo que haces alimenta, lo que haces da vida, no muerte. Ahí podemos nosotros notar eso en las acciones que cada uno hacemos. Ahora vamos a irnos a Efesios 5, 6, 13. Efesios 5, 6, 13. Dice así. 5, 6, 13. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. ¿En qué momento la luz manifiesta todo? Bueno, no es que la luz no es que va a venir y va a venir exponiendo a la gente. No, la gente se expone sola cuando viene a la luz. Porque cuando tú entras a un cuarto oscuro, tú no miras nada. Ahí están todos tus muebles y tú puedes perfectamente, si alguien cambió los muebles, te puedes golpear, puedes tropezar, porque no ves a dónde se encuentran todos los muebles en tu habitación. Pero cuando tú enciendes la luz, se evidencia todo lo que hay en esa habitación. Asimismo somos nosotros con el pecado. Cuando la luz llega, cuando la palabra de Dios, que es la luz, nos confronta, solitos vamos nosotros soltando aquello que no está bien en nuestras vidas. Por eso dice aquí, la luz evidencia todo. La luz viene y nos expone.
¿verdad? La palabra de Dios nos expone cuando somos nosotros confrontadas con ella. No sigamos las corrientes de este mundo. Como dice acá, ¿verdad? Dice, no seáis pues dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Bueno, todo aquello que me roba la paz, todo aquello que cuando yo estoy expuesto a ella me oscurece, ¿verdad? Me hace sentir frío, me hace perder mi devoción por Dios, ¿verdad? Y vamos a tocar un punto aquí que son los pasatiempos. Mi Dios no es religioso. Mi Dios no es religioso. Yo considero que un pasatiempo no es problema. El problema es qué tipo de pasatiempo es o qué corazón le pones a ese pasatiempo. Y por dar un ejemplo, vamos a ver las películas y las series de televisión que están ahora de moda. Las películas y las series de televisión. No, yo no tengo ningún problema porque alguien quiera ver películas, porque alguien quiere ver series. A mí me gustan las películas, a mí me gustan las series, ¿verdad? Pero lo que sucede es cuál es el contenido que hay en ello. ¿Cuál es el contenido? Depende de qué contenido es el que exista en eso, si realmente te trae beneficio a tu vida espiritual o no. Eso es lo que influye. Si ese contenido a ti te va a pagar tu espíritu, pues entonces mejor no lo veas, ¿verdad? O si esa serie o algo te está afectando, pues mejor no la veas, ¿verdad? Porque o vienes y pasan otras cosas aquí que ocupas el lugar, el tiempo, ¿verdad? Le das prioridad a eso y a Dios lo dejas a un lado, entonces también estamos mal. Le estamos dando más prioridad a estas corrientes de este mundo y a Dios lo estamos dejando a un lado y estamos nosotros fallando en lo espiritual. Entonces esto es lo que Dios no quiere. Se está dando una situación muy fea, ¿verdad? En cuanto a la iglesia de Cristo, yo tengo que decirla porque aquí dice hay que reprenderlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Se está dando algo muy difícil y es que el enemigo es bien astuto y te averigua cuál es tu serie favorita y cuál es tu película favorita. Y viene y no habla. No es que el enemigo muchas veces no habla. Solamente presenta la escena. Entonces cuando tú vienes a ver tu serie favorita o tu película favorita, cuando llega a esa escena, ahí sí hay un diálogo. Entonces ahí cobra acción esto. Te echa la maldición. Porque es cierto, en la presencia ahí no habla, solo presenta la escena. Pero cuando tú ya vienes a ver tu pasatiempo, entonces ahí está el diálogo de lo que te quiere decir. Como por ejemplo, todavía tengo fuerzas para derrotarte, ¿verdad? Entonces todo eso afecta. Esa es la nueva artimaña de Satanás. Y ahora te lo quiero decir, porque muchas veces la situación se está manipulando así y eso es lo que está pasando en este momento. Y que tengamos mucho cuidado. Por eso puse ahí un comentario. Mucho cuidado, iglesia. Si lo que te están presentando no está argumentado en la palabra de Dios, pues no es de Dios, así simple y sencillo. No es de Dios. A mí me enseñaron que me dijeron, si una persona se viene a parar al púlpito, así me enseñaron a mí, si una persona se para en el púlpito y no abre la Biblia, pues eso no es palabra de Dios. Y hoy en día tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios, porque vienen esos días peligrosos donde muchos de nosotros dice que hasta los que son hijos de Dios van a ser confundidos. Van a ser desviados porque no podemos seguir corrientes que no estén en la palabra de Dios, que no sea la palabra de Dios, sino que se estén basando en un argumento del mundo para presentar algo, para dañar a otra persona. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora lo estoy diciendo acá para reprenderlo en el nombre de Jesús, porque una actitud como esa no puede ser de Dios. Una actitud como esa está influenciada por el enemigo y tenemos que tomar mucha atención en esto. No nos dejemos desviar, iglesia.
No nos dejemos venir por las corrientes de este mundo. Como te repito, ¿es malo un pasatiempo? No, no es malo, depende de el contenido que tenga. Porque también la palabra dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Y ahí depende de lo que tú veas. Depende cómo tu espíritu va a estar. Depende qué nivel de espiritualidad vas a tener. De acuerdo a lo que tú veas. Entonces yo te dejo a ti, te doy la libertad. Mi Dios no es religioso. No es religioso. Pero sí, también dice, nos da la libertad de escoger. Porque nosotros debemos de darle prioridad a nuestro espíritu. Así es que ahora yo te dejo esta palabra. Efesios estaba aquí con sus propósitos, se estaban perdiendo. Porque estaban buscando esas corrientes mundanas. Y el apóstol Pablo vino aquí con esta palabra decir, no hagan caso ni se junten con esas personas, porque eso se pega. Yo no quiero acá, no hay 5 elementos, no hay 5 elementos. Yo no quiero una iglesia que vengamos, vestámonos de verde y nos paralizamos y que la iglesia se muera, que se quede ahí quieta, ¿verdad? No, si lo que necesitamos aquí es una iglesia que esté encendida en fuego. Eso es lo que queremos aquí, una iglesia que esté encendida en fuego porque esa es la que viene a traer el Señor, una iglesia gozosa, una iglesia ferviente, una iglesia servidora, una iglesia que ande, que chispa, ¿verdad? No queremos hielos, perdóname, no queremos hielos. Es el tiempo de decidir. ¿Tú quieres estar paralizado como hielo o quieres estar encendido como fuego? Porque eso es lo que Dios quiere, una iglesia encendida, una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, dice aquí. Fervorosa, encendida en el vino del Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere hielos. No hay 5 elementos. Discúlpame que el Señor es tan perfecto que solo hizo 4 elementos y esos 4 elementos todos generan vida. El hielo no. El hielo paraliza. El hielo te deja estático. No queremos hielo. Yo no quiero hielo. Mi familia, como dijo Josué, mi familia, yo voy a servir al Dios vivo. Y la visión que Dios ha puesto en mis manos se va a radicar en eso, en lo que es vida, en lo que es agua, de corrientes de agua viva que fluyen, ¿verdad? Ese fuego que te mantiene inquieto haciendo la obra de Dios para agradar a nuestro Dios que está en el cielo. Eso es lo que vamos a hacer, la visión que Dios me ha entregado a mí. En lo que a mí respecta, yo no voy a cambiar eso, ¿verdad? Así es que esta es la palabra de Dios en este momento y aclaro esa situación. Y vamos a terminar aquí, ¿verdad? Diciendo acá, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:6, ¿verdad? Acerca del poder de Cristo, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el 2:6 dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo aquí? Jesús nos vino a rescatar del pecado, nos vino a limpiar, nos vino a purificar. Vino Jesús, murió, sí, el poder de Dios lo resucitó y lo puso allá a la diestra de nuestro Padre Celestial. Pero no solamente Él está allí, sino que dice que nos ha preparado lugar para nosotros. La iglesia nos ha sentado ¿a dónde? A la derecha, a la diestra, juntamente con Él allá en el cielo. Nos ha sentado a la diestra juntamente con Él. Así que tómalo en cuenta, ¿verdad? Esta es palabra de Dios en este momento, ¿verdad? Así es que espero que te haya edificado, ¿verdad? Y que realmente pues podamos tomar en cuenta todo esto y que lo podamos mejorar. Todos somos imperfectos, ¿verdad? Todos tenemos errores, pero para eso está la palabra de Dios, para venir y nosotros reprendernos a nosotros mismos o hacer esa reflexión de lo que estamos fallando y cambiar de dirección, como dice la palabra, arrepentirnos y pedir perdón a Dios y seguir adelante. Dios no quiere una iglesia desunida, Dios quiere una iglesia unida y muchas veces lo he mencionado, Dios viene por una iglesia unida, ¿verdad? No por una iglesia que viene desuniendo. Ese es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel desune la iglesia, pone discordia entre los hermanos, pero el espíritu de Dios no.
Él viene uniendo el cuerpo, porque Dios no puede tener un cuerpo así despedazado. Toda la iglesia somos uno y somos parte del cuerpo donde Él es la cabeza. Amén. Bien, vamos a orar entonces en este momento. Muchas gracias, hermano Johnny Guzmán, por estar ahí. Gracias por haberme acompañado, y a todas las demás personas que están escuchando este video y aquellos que lo van a escuchar más tarde, ¿verdad? También pues les agradezco mucho el tiempo que me han regalado. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta poderosa palabra que me has entregado ahora. Señor, sabemos que tú quieres siempre lo mejor y nos vas guiando, Señor, como esa estrella que guió a esos magos hacia donde estaba Jesús. Asimismo, Señor, tú nos guías a nosotros como esa estrella, como esa luz que revela todo. Gracias, bendito Señor, porque tú no nos desamparas. Eres tú el que está siempre con nosotros. Gracias, bendito Rey. En tus manos ponemos esta palabra y ponemos los corazones de las personas a quien las ha escuchado. Que esta semilla, Señor, no sea robada por el enemigo, sino que pueda cumplir la misión por lo cual ha sido entregada en este momento. Reprendemos toda mala influencia del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda palabra que se haya levantado en contra de aquellos hijos que tú llamaste a hacer algo importante en tu ministerio. Reprendemos todo aquello que se ha levantado en contra de tus hijos, Señor, en este momento. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos cada familia. En tus manos ponemos, Señor, todos nuestros proyectos, toda la visión que tú has puesto en nuestras manos, que siempre se ejecute de acuerdo a tu voluntad y propósito. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Ok, muchas gracias de nuevo. Se ve como un poco oscurito, ¿verdad? No sé si así se ve allá, pero aquí sí, ¿verdad? Yo creo que es por la situación de la luz, como nos hemos colocado acá. Hemos tratado la manera de que se vea un poco ahí, pero lo que importa es mi voz, ¿verdad? Y bueno, repito, estamos ahorita aquí en construcción, así es que estamos acá haciendo este esfuerzo, ¿verdad? Por llevarte siempre la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias, te espero entonces. Vamos a seguir predicando la palabra, te espero el día jueves, ¿verdad? Vamos a empezar ahí una nueva serie, así que yo te espero, ¿verdad? A las 7 de la noche, si Dios lo permite. Aquí mismo, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo esa palabra de Dios. Recuerda que entre más escuchamos palabra de Dios, pues nuestra fe se incrementa. Muchas gracias por tu atención, ¿verdad? El hermano Enrique Rivas, muchas gracias por estar aquí escuchando. Es un honor, un privilegio tenerlo acá, ¿verdad? Así es que ya estamos finalizando, ¿verdad? Pero ahí queda el video para que lo pueda usted ver, ¿verdad? Así tranquilamente. Así que muchas gracias y te espero entonces el día jueves en el nombre de Jesús. Que tengas un excelente día, un excelente con nuestro Señor, pues el día de mañana, pues que te bendiga también, ¿verdad? Y nos vemos el jueves. Muchas gracias, que el Señor te bendiga.